Bien, entonces vamos a continuar con el proceso de fusión y lo veremos con un ejemplo. En el interior de las estrellas, y se piensa que a futuro en algunas reacciones de fusión nuclear, se podría eventualmente en los reactores de fusión nuclear unir, fusionar el deuterio y el tritio. Esto en las estrellas como el Sol ocurre debido a las grandes presiones que existen en el interior, debido a los gases, la fuerza de gravedad y las altas temperaturas. Entonces, vamos a analizar la fusión de deuterio y del tritio. Y entonces recordemos nada más que el deuterio está formado por un protón y un neutrón. Entonces, bueno, vamos a encerrarlo así como si fuera el elemento. Y el tritio está formado por dos neutrones y un protón. Bueno, para ser congruentes, P y P. Ya sabemos que el protón tiene carga positiva, nada más para identificarlos. Y ser congruentes con la notación de partículas, no de carga, ¿no? Entonces, si debido a altas presiones y temperaturas el deuterio y el tritio se unen, literalmente se funden para formar un nuevo elemento, ese nuevo elemento es uno que tiene dos neutrones y dos protones. Pero si observamos, aquí hay dos protones que quedan aquí, hay tres neutrones y aquí solamente quedan dos. Entonces, como resultado, se origina un protón, que vamos a decirlo así, queda libre, y esta configuración corresponde al helio. Dos protones, dos neutrones, es decir, que el deuterio al fusionarse con el tritio, otro isótopo del hidrógeno, da como resultado un nuevo elemento, el helio, más un neutrón, y obviamente más energía que se genera por el efecto de masa. Al final vamos a ver un ejemplo con esta reacción y vamos a calcular el efecto de masa y la energía que se genera en esta reacción de fusión nuclear. Entonces la fusión nuclear es unir dos núcleos, en este caso deuterio y tritio, con menor masa atómica que el núcleo resultante del helio y liberar energía. Observemos que el número de partículas se conserva, dos protones, dos neutrones y un neutrón más que queda fuera del núcleo. Entonces, la fusión nuclear ocurre en el interior de las estrellas. En la Tierra se está pensando construir reactores de fusión nuclear y pues dos de esos reactores que sean esas propuestas de reactores, Stellarator, que lo han construido los norteamericanos, y el tokamak, o cámara de confinamiento magnético. Tokamak, un acrónimo de palabra rusa que significa cámara toroidal de confinamiento magnético. Lo que tienen que vencer, tanto el Stellarator como el tokamak, es precisamente lograr que en el interior se alcancen temperaturas en los gases o en el combustible que se vaya a utilizar en este caso, sea hidrógeno o alguno de sus isótopos, pues temperaturas de millones de grados Celsius o millones de Kelvin. Recordemos que pues esas temperaturas y altas presiones
solamente están disponibles hasta este momento en el interior de las estrellas. La otra es que, pues como no hay cámara construida de cualquier material, al menos no se ha fabricado hasta este momento, que resista esa temperatura de millones de grados Celsius, entonces lo que se piensa es confinar magnéticamente a esas partículas, a esos gases a altas temperaturas. El problema es que ese confinamiento pues solamente se logra por pequeños intervalos de tiempo. O sea, hasta el momento no hay una tecnología que con grandes campos magnéticos permita tener un gas a millones de grados Celsius por 20, 30, 40, 50 minutos o el tiempo que uno quiera. Siempre hay una inestabilidad magnética que hace que pues de inmediato se pierda ese gran plasma. Bueno, la física de plasmas precisamente trata de solucionar el problema de la fusión nuclear. Entonces, los dos tipos de confinamiento, el Stellarator y el Tokamak, son tecnologías que probablemente a futuro, 10, 20 años, puedan inducir las reacciones de fusión nuclear dentro de laboratorios terrestres, y como en la fusión nuclear se genera una energía mucho mayor que en la fisión nuclear, se piensa que podría ser una solución práctica a futuro para cubrir las necesidades energéticas de la humanidad. De hecho, por ejemplo, en el interior del Sol se hace luego el cálculo de que unos cuantos minutos de la actividad, de toda la energía que se produce en el Sol, podría abastecer por semanas o años al planeta Tierra con el ritmo actual del consumo de energía que se tiene. Entonces vean que la fusión nuclear genera una energía colosal. Y bueno, para terminar, vamos a ver el ejemplo de cálculo de defecto de masa y energía en la reacción de deuterio y de tritio que forma helio. Vamos entonces a encontrar el defecto de masa, la energía que se genera, y vamos a aplicar la expresión de la teoría de la relatividad, de que la energía es igual al defecto de masa por la velocidad del cuadrado de la luz. Para eso, pues bueno, vamos a tener que recordar algunas expresiones y vamos a introducir algunas equivalencias que nos van a servir para este cálculo. Entonces, una de las primeras cantidades que debemos recordar, vamos a anotar aquí para que no se olvide, es la unidad de la masa atómica, conocida como UMA. Una UMA, o una unidad de masa atómica, tiene un valor de 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esta es la primera cantidad. La otra, en las reacciones nucleares se utiliza el electronvolt como unidad de energía. Tiene obviamente su equivalencia en joules, que es una de las unidades que hemos empleado a lo largo de los dos cursos de física 1 y 2, el ergio, etcétera, el kilowatt hora, pero en las reacciones nucleares se prefiere esta unidad de energía, que es un electronvolt, que se representa así, y que equivale a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, estas nos van a servir para realizar los cálculos correspondientes. Y entonces vamos a analizar entonces la reacción de la masa del deuterio, masa atómica del deuterio más la del tritio, cuando ambos elementos se fusionan, dan entonces lugar, dijimos, al helio, más un neutrón, y obviamente la energía. La energía entonces la vamos a calcular como el efecto de masa
por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, vamos a encontrar la masa del deuterio, del tritio, del helio y del neutrón, o más bien, perdón, conociendo la masa del deuterio, la del tritio, sumándolas y comparándolas con la masa del helio y la del neutrón, que también son conocidas, vamos a ver que no coinciden. Entonces, eso significa que en la reacción nuclear se pierde una parte de la masa, ya habíamos comentado al principio, de efecto de masa, y multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, nos da la energía total. Entonces, bueno, vamos a, aquí está, para nuestra calculadora electrónica, ábaco o lo que tengamos a la mano. Entonces, tenemos que la masa del deuterio, la masa del tritio, se dan generalmente en unidades de masa atómica, de los UMAS. Ya después la transformaríamos a kilogramos para encontrar eso. Entonces, la masa del deuterio es 2.014102 UMAS. Estos son valores que vienen en las tablas numéricas. Luego, la masa del tritio, si no me equivoco, es 3.01 y 630 UMAS. La masa del helio, voy a ponerla acá, la masa del helio es 4.002603 UMAS. Y finalmente la masa, bueno, vamos a ponerle otro color, en verde, el neutrón. La masa del neutrón, esa es de 1.008, 429 UMAS. Entonces, vamos a realizar la suma de ambas masas y compararlas. Entonces vamos a sumar 2.014102 más 3.016030. Esto nos da un total de 5.030.132 UMAS. Y vamos a comparar esta cantidad con la suma en UMAS de la masa del helio y la del neutrón. Entonces vamos a sumar 4.002603 más 1.008.429. Esto nos da un total de 5.011.032 UMAS. Entonces, observen que en esta reacción nuclear de que el deuterio y el tritio se unen para formar un núcleo de helio y un neutrón, las masas no coinciden. 5.03, etcétera, es diferente a 5.01, etcétera. Es decir, estas masas son diferentes. Por lo tanto, existe un defecto de masa. Esa masa que se pierde en la reacción nuclear es entonces lo que se genera como energía. Y esa energía está dada por defecto de masa, por la velocidad del cuadrado de la luz, que es la expresión que propuso Einstein. Entonces vamos a restar estas dos cantidades. Y el resultado del defecto de masa es 0.0191 UMAS.
Es decir, esta pequeña cantidad, bueno, pequeña para nuestro mundo macroscópico, se perdió en la reacción nuclear. Ahora, esto está en UMAS, les digo, estos valores en UMAS están en las tablas. Vamos a transformarlo a kilogramos, multiplicarlo por la velocidad de la luz al cuadrado para obtener la energía en joules y luego darla en electronvolts, porque pues generalmente la energía en las reacciones nucleares se utiliza por convención en electronvolts. Podemos dejarlo en joules, pero si ustedes revisan libros de física nuclear, casi todas las energías asociadas a las reacciones nucleares se dan en electronvolts y por eso creo que es importante conocer esta unidad. Bien, entonces ya tenemos el efecto de masa en UMAS. Y vamos a transformarla en kilogramos. Entonces tenemos 0.0191 UMAS. Y sencillamente lo multiplicamos por 1.61 por 10 a la menos 27, que representa los kilogramos por unidad de la masa atómica. Entonces, al multiplicarlo, sencillamente vamos a tener kilogramos. Entonces, multiplicamos esta cantidad por 1.661 por 10 a la menos 27. Esto nos da un defecto de masa en kilogramos de 3.725 por 10 a la menos 29 kilogramos. Con el defecto de masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, ya vamos a tener la energía. Entonces la energía es igual a este defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces multiplicamos 3.1725 por 3 al cuadrado es 9. Que nos da la energía de 2. Y aquí tenemos menos 29, y aquí es 8 al cuadrado, o sea, menos 29 más 16, son menos 13. Kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, son joules. Entonces, aquí podemos dejar el problema en el cálculo de la energía, pero habíamos dicho que, como se dan en los cálculos de reacciones nucleares en electronvolts, vamos a transformar esta cantidad en electronvolts. Y entonces esta cantidad de energía, sencillamente la multiplicamos, 2.8552 por 10 a la menos 13 joules, por cuántos joules equivalen a un electronvolt. Entonces podemos hacer ahí una regla de 3, etcétera, sabiendo que si un electronvolt es 1.602 por 10 a la menos 19, 2.8552 por 10 a la menos 13 es igual a ¿cuántos volts? Entonces aquí dividimos entre 1.602 por 10 a la menos 19 joules por electronvolt. Joules y joules se cancelan y nos van a quedar electronvolts. Entonces 2.8552 exponente menos 13 entre 1.602 exponente menos 19. Y esto entonces nos da un total de
27.822.272.16 electron volts. Esta V es mayúscula. Y si usamos a su vez la notación, las notaciones que empleamos a lo largo de los cursos de física 1 y 2, de que un mega equivale a 10 a la 6, entonces un mega electron volts es 10 a la 6 o 1.000.000 de electron volts. Entonces aquí tenemos 17.82. Entonces la energía es 17.82 mega electron volts. La energía que se genera cuando un núcleo de deuterio y tritio se une para formar un núcleo de helio y un neutrón, ¿no? Entonces, este es el cálculo aproximado. Y si ustedes, por ejemplo, revisan en la literatura, como resultado de esta reacción, la energía asociada al neutrón es de aproximadamente 14.1 mega electron volts y la energía asociada al núcleo de helio es como de 3.5 mega electron volts. Entonces, si sumamos, pues nos da aproximadamente 17.6 mega electron volts, un resultado muy parecido al que acabamos de obtener. ¿Por qué? Porque recuerden que como se genera un núcleo de helio y un neutrón, tanto el núcleo de helio como el electrón tienen energía. La mayor energía, experimentalmente, se obtiene, se verifica que es del neutrón, al de 14 megaelectronvolts, y el núcleo de helio tiene una mayor masa atómica, solamente tiene asociada una energía de 3.5 megaelectronvolts, pero esta es la energía global de todo el proceso, es decir, de la pérdida por defecto de masa. Bien, entonces finalmente vamos a ver dos procesos, vamos a ilustrarlos, que ocurren en las estrellas. Y ya con esto entonces cerramos este tema. Entonces, bueno, aquí está, vamos a recargarlo, a ver si lo alcanzan a ver. El primero es el llamado ciclo protón-protón, entonces vamos a identificarlo. Entonces, un núcleo de hidrógeno, a ver si no lo muevo tanto, hidrógeno, y otro núcleo de hidrógeno se unen, se funden, y entonces, como resultado de ello, hidrógeno 1, se forma, aquí lo podemos ver hacia acá, un núcleo de deuterio o hidrógeno 2. Entonces, eso y un neutrón, recordemos. El neutrón estaría hacia acá arriba. Entonces, a su vez, este resultado, el deuterio o hidrógeno 2, cuando se une nuevamente con un núcleo de hidrógeno natural, aquí indicando las flechitas, forma un núcleo de helio 3. El helio 3 es un isótopo de hidrógeno. Un núcleo de helio 3, entonces, cuando en el interior de las estrellas o a altas presiones y temperaturas, se une a su vez con un núcleo igual de helio 3, entonces el resultado es, aquí ven 3 direcciones en la flechita, un núcleo de hidrógeno natural, un núcleo de helio y otro núcleo aquí abajo de hidrógeno natural. Entonces, es decir, ¿por qué se le llama ciclo? Porque observen que el resultado final es otra vez 2 núcleos de hidrógeno, como los 2 núcleos de hidrógeno con los que se partió originalmente. Entonces, este ciclo se lleva a cabo en el interior de las estrellas, donde, repito, 2 núcleos de hidrógeno se unen,
se fusionan para formar un núcleo de deuterio y un neutrón. Este núcleo de deuterio se vuelve a unir con un núcleo de hidrógeno para formar un núcleo de helio 3. Cuando dos núcleos de helio 3 se fusionan, forman un núcleo de helio 4 y dos núcleos de hidrógeno natural para, pues nuevamente, iniciar el proceso o el ciclo. Obviamente ocurren más reacciones, como aquí se ve en el esquema, pero digamos la principal traza o las principales reacciones son estas. A esto entonces se le conoce como ciclo protón-protón, donde de manera sintética podemos decir que los núcleos de hidrógeno se unen para, a través de diferentes procesos, dar lugar finalmente a un núcleo de helio 4 y dos núcleos de hidrógeno como al principio. Esos núcleos de hidrógeno a su vez pues van a reaccionar, se pueden fundir otra vez entre sí, dando lugar a, como aquí estaba al principio, al núcleo de deuterio y a un neutrón, y otra vez pues se vuelve a desencadenar el proceso. Esto ocurre en estrellas como el Sol, en donde a partir del hidrógeno y de reacciones de fusión se obtiene helio. Esto se corrobora experimentalmente porque buena parte de las estrellas están constituidas por hidrógeno y también se observa helio como subproducto de las reacciones nucleares. Obviamente en esta reacción, como veíamos hace rato, hay un defecto de masa, una pérdida de masa, y en esa pérdida de masa se obtiene energía. Esa es la fuente de energía de las estrellas como el Sol, que una parte de la masa en la reacción se pierde y se transforma en energía. Entonces, este es el ciclo protón-protón que se da en el interior de las estrellas. Hay otro ciclo más complejo, que es el llamado ciclo del carbono. ¿Qué sucede en el ciclo del carbono? Entonces, bueno, vamos a ubicarnos. Aunque se ve la computadora, bueno, veo la computadora, pero la veo como espejo y luego es un poco difícil reaccionar. Entonces, observen que el núcleo de carbono 12 se fusiona con un hidrógeno natural. Esto da lugar a un núcleo de nitrógeno 13, un isótopo, y un fotón. Acuérdense, los fotones son las partículas elementales asociadas a la interacción electromagnética. A su vez, ahora el nitrógeno 13 decae en carbono 13, un isótopo del carbono, un positrón o un electrón positivo, se le denomina positrón, recuerden a la antipartícula del electrón, y un neutrino electrónico. Recuerden que hay tres tipos de neutrinos, a los asociados a los electrones, los muones y los tauones de la partícula tau. Bien, luego otra vez, ahora vamos hacia acá, el isótopo del carbono 13 se une a un hidrógeno natural para dar lugar a un isótopo del nitrógeno 14 y emite en este decaimiento también un fotón. Vámonos ahora que el isótopo del nitrógeno 14 se une a un hidrógeno, da como resultado un isótopo de oxígeno, el oxígeno 15, y se emite un fotón. El oxígeno 15 es un isótopo inestable, como el nitrógeno 13, y por eso decae, o sea, aquí no necesita reaccionar, sino que decae, se transforma solo en otra cosa. Esa otra cosa es un núcleo de nitrógeno 15, un positrón y un neutrino electrónico. Finalmente, cuando vuelve a reaccionar, un isótopo de nitrógeno 15 se funde con un hidrógeno natural, forma el
carbono 12 y el helio 4. Es decir, comenzando con carbono que reacciona con hidrógeno, al final tenemos otra vez carbono y un nuevo elemento que es el helio. A esto entonces se le conoce como, partiendo del carbono, se llega al carbono y otro elemento diferente con el que reacciona, que era el hidrógeno. A esto se le conoce entonces como ciclo del carbono. El ciclo del carbono pues también explica la gran cantidad de energía que se generan en algunas estrellas, sobre todo aquellas que son de alta temperatura, porque entre mayor sea la temperatura de las estrellas, pues se pueden generar elementos de mayor masa atómica. Por eso las estrellas de altas temperaturas incluso hay hasta hierro en el interior de los núcleos. Entonces, el ciclo del carbono y el ciclo protón-protón son dos formas, dos tipos de reacciones cíclicas que suceden en las estrellas a millones de grados Celsius y altas presiones. Y bueno, por eso mismo es que la comprensión de estos ciclos lleva a los científicos a suponer que por lo menos aquellas reacciones relativamente sencillas, relativamente como las de deuterio y tritio a futuro, podrían, pues digamos, simular aquí como si hubiera las condiciones en el interior de una estrella y sobre todo generar una parte de esa cantidad colosal de energía que se está continuamente produciendo en estrellas como el Sol y otras estrellas a muy altas temperaturas, como las estrellas azules, etc. Posteriormente, bueno, las estrellas también tienen su desarrollo, su evolución. Esas estrellas decaen, se pueden convertir en enanas blancas, agujeros negros o estallar y convertirse en supernovas. Entonces, bueno, esta parte ya sale de la física y entra en la astrofísica, una disciplina que también, a partir de la relatividad, de la mecánica cuántica, de la comprensión de los agujeros negros y de la materia, pues empezó a tomar auge y es actualmente una de las disciplinas más fascinantes e interesantes de la física porque une el conocimiento de la física con la astronomía. Pues bien, pues entonces les agradezco su atención y finalizamos esta parte correspondiente a la fisión y la fusión nucleares. Hasta pronto.